Mucho gusto, mi nombre es Luz Soledad Luna Toledo y en este video realizaré la actividad de cierre de la unidad 4, correspondiente a la práctica 3 de la asignatura de electrónica. En esta práctica voy a implementar un circuito en donde se deben cumplir dos condiciones. La primera condición es que la corriente del emisor debe ser aproximadamente igual a la corriente del colector. Y la segunda condición es que la corriente de base debe ser menor a la corriente del emisor o a la corriente del colector. Los materiales a utilizar son un transistor 2N2222, el cual podemos ver en la imagen que tiene tres terminales. La terminal 1 será el emisor, la terminal 2 la base y la terminal 3 el colector. Un LED, una resistencia de 1 kilo-ohms, una resistencia de 330 ohms, jumpers para interconexiones y caimanes. Procederé a interconectar el siguiente diagrama esquemático en la protoboard. La señal de alimentación de voltaje se tomará de la salida de la fuente de voltaje de 1 a 35 voltios implementada en la unidad 3, regulándola precisamente a 9 voltios a través del capacitor de salida. Posteriormente, voy a colocar los 9 voltios al circuito implementado del transistor a través de caimanes. Recordemos que el LED tiene que encender para que el circuito funcione correctamente. A continuación mediré la corriente con el multímetro. Para ello colocaré el selector en la escala de amperaje de corriente directa. Midiendo la corriente de base, se abre el circuito de la resistencia de 1 kilo-ohm y la base según el diagrama y se conecta como puente entre la terminal de esta resistencia y la terminal de base del transistor. El multímetro en medición de amperaje de corriente directa. Al hacer la medición nos debe dar de 0,1 mA. Procedo a medir la corriente de colector. Aquí se abre el circuito del positivo de la fuente de alimentación y el ánodo de LED según el diagrama y se conecta como puente entre estos dos puntos el multímetro en opción de amperaje. Aquí la medición debe dar entre 0,2 mA y 0,3 mA. Recordemos que debe ser mayor a la corriente de base. Finalmente mediré la corriente de emisor en donde voy a abrir el circuito entre la terminal de emisor del transistor y la tierra o negativo y se conecta como puente entre estos dos puntos el multímetro en opción de amperaje. La medición de igual manera debe dar entre 0,2 mA y 0,3 mA. Y como vemos el multímetro nos marca 0,2 mA, por lo que es aceptable, ya que recordemos que debe ser aproximadamente igual a la corriente del colector, pero mayor a la corriente de base, por lo que se cumplen las condiciones que habíamos mencionado al principio.